Teoría de frecuencias únicas. Números primos. Existe una pregunta fascinante y misteriosa como lo es, ¿surgen al azar los números primos? Los números primos han intrigado a todo conocedor de operaciones numéricas por su importancia y trascendencia. Está claro que las matemáticas como ciencia pura y exacta, no deja de ser compleja en muchos aspectos. Los números primos y sus distribuciones, son el motivo de análisis en el presente ensayo. Distribución de múltiplos de números naturales. En un eje horizontal hemos colocado los primeros números naturales, incluyendo el 0, en los ejes verticales los múltiplos correspondientes a cada número natural, representados con puntos rojos. Las líneas verdes corresponden a aquellas que solo interceptan dos puntos al trazarlas horizontalmente. Hemos señalado en verde, al margen izquierdo, los números que las generan. La línea horizontal roja indica el corte de un solo punto que corresponde al número 1. Las líneas horizontales que interceptan solo dos puntos son correspondientes a números primos. En la primera secuencia de puntos horizontales, encontramos puntos que corresponden a cada múltiplo de 0. En los números compuestos excepto el 2, aparecen más de dos puntos rojos, al trazar las líneas horizontales. Distribución de múltiplos de números primos. En un eje horizontal hemos colocado los primeros números primos, en cada columna vertical, los correspondientes múltiplos de cada número, representados por puntos rojos. Todas las columnas situadas a igual distancia de separación. El primer múltiplo distinto de 0, de cada número primo, lo hemos colocado en verde, vacío. El primer eje vertical donde aparecen los números naturales y el 0, correspondería a todos los múltiplos del número 1, no considerado primo. El eje es columna de referencia y no de patrones. Líneas libres en la distribución de números primos. Trazamos líneas horizontales que pasan libremente, dado que el primer eje no hemos puesto puntos, corresponderían a todos los múltiplos de 1. En cada eje vertical hemos dejado en verde, el múltiplo de cada primo, 1 por np, por lo tanto, estas líneas horizontales, pasarían libremente sin obstáculo alguno. 1 por np igual a producto de la unidad por el número primo. Líneas de números compuestos. Notamos que los números compuestos interceptan puntos rojos excepto el 2, por los cuales no puede pasar libremente una línea horizontal. El 0 queda siempre obstruido, no es posible pasar línea alguna al contener siempre puntos. Obstrucción del 2. Hemos notado que dos líneas horizontales libres, verdes, siempre tienen alternadas una o más líneas horizontales que están obstruidas, rojas. Decidimos obstruir el 2, por ser compuesto, y dejar solamente libre el número 1. El número 2 presenta un comportamiento dual, en el eje vertical relacionado como número compuesto, con un punto que lo obstaculiza, al trazar una línea horizontal, pero a la vez se presenta como primo, generando puntos sucesivos de sus múltiplos. Frecuencias de puntos. Tenemos los números compuestos obstruidos y el número 0, por líneas horizontales rojas, las cuales no logran pasar libremente, por encontrar puntos en su dirección. Los números primos, siempre están libres al trazar las líneas horizontales, pintadas de verde a excepción del número 1, que no se considera primo. El número 1 y el número 2, tienen comportamientos muy extraños, distintos a los demás números. Cada eje vertical, nos indica una frecuencia de puntos. El primer eje que va de 2 unidades en 2 unidades, el segundo de 3 en 3 unidades, el tercer eje que va de 5 en 5, y así sucesivamente con cada frecuencia y su respectivo eje que la origina. Comparaciones. Notamos que la primera línea horizontal libre, que parte de 1, y equidista de 2 puntos pintados de rojos, serían los múltiplos del número 2, 2 por 0 y el 2 por 1. Por el número 2, no pasaría línea horizontal, al quedar obstaculizada por un punto, generado por la línea horizontal que partió de 1. La segunda línea libre horizontal, que parte del número 3, también equidista de 2 puntos pintados de rojo, que serían los múltiplos del número 3, 3 por 0 y el 3 por 2, notando un comportamiento muy distinto al anterior eje. Por el número 4 no pasaría línea horizontal, al quedar obstaculizada, así en adelante con todo número compuesto. Las demás líneas libres siempre van a equidistar de 2 puntos,
que corresponden al múltiplo de 0 y al múltiplo de 2. Por el múltiplo de 1 pasaría la línea, que genera la frecuencia del primo correspondiente, acontecimiento que no ocurre en la primera línea. ¿Por qué el comportamiento tan extraño entre el número 1 y el número 2? Simetría de puntos con ejes libres. Cada línea libre generada, divide en forma simétrica a los puntos distribuidos, siendo k la distancia vertical entre cada punto. Si analizamos todas las líneas horizontales libres, excepto la primera, generada por el número 1, nos da un primo multiplicado por un medio k, como distancia entre los puntos exteriores y la recta horizontal que pasa libre. Esta distancia k, sería una distancia fundamental, generada en la primera línea libre que parte del número 1, considerado no primo, pero generando unas frecuencias de 2 unidades en 2 unidades, que sí corresponden a un número primo que es el 2. Las distancias entre ejes de frecuencias paralelos las separaremos con k, 2 unidades. Puntos generados por la primera línea horizontal libre que pasa por el número 1, equidista de 2 puntos cuya distancia es k, 2 unidades. K igual a distancia fundamental y mínima entre 2 puntos de un eje de frecuencias. No existe una distancia menor que k entre 2 puntos correspondientes a un eje de frecuencias, por lo tanto, estos dos primeros puntos los encerraremos en un círculo de radio 1, que los contenga para caracterizarlos. La línea horizontal que pasa por el número 1, genera el primer eje de frecuencias de 2 en 2 unidades, eje que aparece verticalmente con los puntos de 2 en 2. Primer círculo de frecuencia, primer círculo de radio k/2 y diámetro k. Este primer círculo, es fundamental para el desarrollo de los demás niveles que se van generando. Puntos en el segundo círculo de frecuencias, analizamos la línea que pasa por el número 3, que genera el segundo eje de frecuencias, que van de 3 en 3 unidades. La distancia entre los puntos que equidistan sería 6 unidades, dando un radio de 3 unidades y un diámetro de 6 unidades. La línea horizontal que pasa libre por el número 3, equidista de 2 puntos cuya distancia es 3k, radio 3k/2. 6 unidades de diámetro y 3 unidades de radio. Existe una correspondencia interna de puntos libres a la línea horizontal, que equidistan todos con una distancia k entre ellos, los cuales encerraremos en círculos, dando lugar a un círculo grande que contiene 3 círculos pequeños, todos bisecados por la línea libre horizontal. Puntos en el tercer círculo de frecuencias, la línea libre horizontal que pasa por el número 5, equidista de 2 puntos cuya distancia es 5k, radio 5k/2. Serían 10 unidades de diámetro y 5 unidades radio. Existe una correspondencia interna, igual que el caso anterior, generando un círculo que contiene dentro de sí otros círculos, que son bisecados por la recta horizontal. Este procedimiento se puede repetir indefinidamente, con cada una de las líneas horizontales que pasan libremente. Porque la primera línea horizontal que parte de 1, tiene ese comportamiento distinto a las demás, primero que todo, no parte de un número primo, pero que genera unas frecuencias que corresponden al primer primo que a la vez es par que pasaría si vamos construyendo de una en una estas líneas horizontales, y vamos generando los respectivos ejes y sus frecuencias. Construcción paso a paso de cada eje de frecuencias, partimos de un eje vertical, donde ubicamos los primeros múltiplos del número 1, números naturales, incluyendo el 0. Trazamos la primera línea libre horizontal que pasa por 1, generando dos puntos simétricos que distan k distancia entre sí. La distancia de cada punto a la recta horizontal es una unidad, por lo tanto, el valor de k sería de 2 unidades. K igual a 2 unidades. De esta manera queda generado el segundo eje vertical, siendo el primero el de todos los números naturales, o todos los múltiplos de 1 incluyendo el 0. En este eje están ubicados puntos a k distancia vertical, lo que da lugar a la primera frecuencia de puntos, que coinciden con todos los números pares. Estos dos ejes verticales actúan combinados, eje 1 y eje 2, como ejes entrelazados, y los únicos puntos confirmados serían los de los números pares, que están localizados en el segundo eje correspondiente a los múltiplos del número 2. Toda línea horizontal que cruce libremente estos dos ejes, generaría un nuevo eje de frecuencias, teniendo en cuenta a qué distancia del 0 sucede la intercepción.
Todos los nuevos ejes de frecuencias resultantes generan puntos que obstaculizarán líneas. En el número 2 hay un punto que obstaculiza la línea horizontal, por lo tanto, rebota y pasamos a la posición del número 3. Logrando pasar libremente y dando lugar a un nuevo eje de frecuencias, que va de 3 en 3, dado que esta es la distancia que separa a la línea horizontal del 0. Colocamos puntos cada 3 unidades infinitamente sobre el eje vertical. Realizamos este proceso seguidamente con cada línea horizontal que pase libre, generando nuevos ejes verticales de frecuencias. Distribución de frecuencias únicas, que reflejan estas distribuciones. Surgen al azar estas líneas de frecuencia. Son estos ejes de frecuencia producto o consecuencia de cada eje anterior. ¿Por qué el comportamiento del número 1 y del número 2 inicialmente? Distribución de puntos intermedios. Analizando las distribuciones, colocando los ejes verticales del mismo lado derecho, con sus respectivas frecuencias notamos algunos patrones. El eje 1 que nos denota todos los números naturales, no le correspondería frecuencia alguna, dado que es referencia de partida de cada línea horizontal. Los ejes de frecuencia surgen a partir de la primera intercepción, donde comienzan a aparecer los primeros puntos de frecuencia. En este caso el primer eje corresponde a la primera frecuencia que va de 2 en 2. En este primer eje de frecuencias los puntos distan 2 unidades, distancia fundamental K. Notamos que esta distancia inicial entre estos dos primeros puntos, es la distancia que se repite en la frecuencia. Analizando el segundo eje de frecuencias, los primeros dos puntos distan 6 unidades o 3K, y cuando repetimos este patrón, nos queda un punto intermedio, algo que no aparece en la frecuencia anterior. Esto pasa seguidamente con todos los demás ejes de frecuencia que aparecen. ¿Por qué este efecto en todos los ejes de frecuencia menos con el primero? ¿Qué representan estos puntos intermedios? Distribución de puntos simétricos, realizando distribuciones de puntos simétricos, que corresponden a cada eje de frecuencias, nos percatamos que el número 9, es un número compuesto y está libre. ¿Por qué no aparece obstruido por estos puntos simétricos? ¿Por qué aparece como una frecuencia más? Este patrón no solo pasa con el 9, aparece luego con el 15 y luego con muchos números compuestos impares. Proporciones entre puntos igual a K, distribución de cada punto simétricamente a una distancia K en cada eje. Libre desplazamiento de líneas horizontales en números primos. Patrones que se van repitiendo en los círculos que describe cada frecuencia, y las proporciones entre puntos igual K en cada eje. ¿Por qué no aparecen obstruidos algunos números compuestos impares? Distribución de puntos al lado derecho, los ejes de frecuencia ubicados en la parte derecha, dejando en la parte izquierda, el eje inicial que contiene a todos los números naturales. El eje de números naturales, solo es una referencia, no es eje de frecuencias. Las distancias entre ejes de frecuencias, se tienen en cuenta a partir del primero de ellos, que es el originado por el número 2. Notamos los desplazamientos libres de las rectas horizontales por cada número impar. El número 1 no es primo y tiene libre desplazamiento, igual el número 9. Ante algunos interrogantes que se han presentado, realizaremos un análisis más detallado nivel por nivel desde otro enfoque. Los números primos, sistemas de frecuencias únicas. Partimos de dos puntos, que se comportan como dos cargas puntuales de igual magnitud, cuyas líneas de campo se repelen. Trazamos una línea imaginaria por el centro de estos dos puntos de forma simétrica. Línea imaginaria, línea de acción. Si ubicamos en un plano de 2 dimensiones obtenemos lo siguiente: si trazamos una línea perpendicular a L que pasa por los dos puntos, obtenemos el centro de una circunferencia, que nos generaría el primer nivel de frecuencia, con radio igual a 1 y diámetro de acción igual 2. Generamos así el primer nivel fundamental. Primer nivel fundamental de frecuencia, este nivel tiene un campo de acción de 2 unidades de diámetro, y solo 2 puntos de acción. Luego de salir de ese campo de acción, delimitado por el círculo de radio igual a 1, volvemos a repetir el mismo procedimiento, generando así un efecto en cadena. Efecto en cadena nivel 1, este efecto en cadena del nivel 1, o fundamental,
distribuye todos los puntos del plano de la siguiente manera. Distribución de puntos, las parejas serían de la forma, impar, par, incluyendo entre los pares al 0 como primer número. Todos los puntos separados K distancia horizontal y vertical. Análisis nivel 1, 2 puntos de acción. Correspondencia entre puntos K unidades, de forma vertical exclusivamente. Diámetro, K pasamos a definir el segundo nivel, y al trazar una línea por 2 en la recta vertical del plano, nos vemos impedidos al no encontrar espacio libre. Línea de acción trazada por un número par no genera nivel alguno. La razón sería, que siempre encontraría puntos que obstaculicen el libre desplazamiento. Pasamos a el número 3 en la recta vertical del plano, y encontramos el espacio libre, dando origen así al segundo nivel de frecuencia. Segundo nivel de frecuencia, hacemos centro en 3,3, generando el segundo nivel de frecuencia, con radio igual a 3 y diámetro de acción igual a 6. Este nivel tiene un campo de acción de 6 unidades de diámetro y 8 puntos de acción. Dentro de este campo de acción, sucede el efecto en cadena del nivel anterior. Este efecto en cadena se lleva a cabo, sobre la misma línea de acción que genera el nivel. Efecto en cadena nivel 2, análisis nivel 2, 8 puntos de acción. Correspondencia entre los puntos interiores, K unidades de separación tanto horizontal como vertical. Diámetro 3K. En el número 4 no trazamos línea por las razones antes expuestas, no genera nivel alguno. Pasamos a el número 5 en la recta vertical, y encontramos el espacio libre, dando origen así al tercer nivel de frecuencias. Tercer nivel de frecuencia, si hacemos centro en 5,5, nos genera el tercer nivel de frecuencia con radio igual a 5 y diámetro de acción igual a 10. Este nivel tiene un campo de acción de 10 unidades de diámetro y 18 puntos de acción. Dentro de este campo de acción sucede el efecto en cadena del nivel anterior. Efecto en cadena nivel 3. Análisis nivel 3, 18 puntos de acción. Correspondencia entre los puntos interiores, K unidades de separación tanto horizontal y vertical. Diámetro 5K. Este procedimiento se puede realizar con todo número impar, generando siempre un nivel de frecuencia. Nivel 1. Nivel 2. Nivel 3. Nivel 4. Nivel 5. Nivel 6. Nivel 7. Nivel 8. Correspondencia entre separaciones de puntos, notamos ciertas correspondencias, entre algunas distribuciones de puntos, contenidos dentro del círculo del campo de acción de algunos niveles. En este caso específico, el nivel 5, con 18 puntos de acción, puede fácilmente quedar distribuido como el nivel 2 con 8 puntos de acción, dada las correspondencias entre las distancias de separación, que varían de K a 3K. Serán estas distribuciones de puntos de acción posibles en todos los niveles. Si es posible en ciertos niveles, ¿cómo podemos saberlo? Este nuevo acontecimiento nos obliga a analizar detalladamente los niveles formados por cada número, ya sea primo o compuesto, y analizar cierta multiplicidad que los relaciona. Multiplicidad de un nivel, sea K1 el diámetro del nivel inicial, formado por un radio R1 igual a X, entonces K1 igual a 2X. Su primer múltiplo sería de radio R2 igual a R1 más R1. Debemos tener presente la separación fundamental, entre cada punto de acción, que le corresponde el valor de K. Generamos el diámetro final, K2 igual a 2, K1 igual a 4, R1 igual a 4X. K3 igual a 3, K1 igual a 6, R1 igual a 6X. Sumando consecutivamente el radio inicial en el eje vertical, podemos obtener todos los múltiplos de un nivel, que serían infinitos. Multiplicidad nivel 2, notamos que a medida que adicionamos, en el eje vertical los radios,
vamos obteniendo multiplicidades. Se sigue presentando la correspondencia entre los puntos de acción, pero de una forma ampliada. Nos va relacionando números en el eje vertical de referencia, por los cuales va a pasar la línea de acción, que generaría dicho nivel múltiplo. De lo anterior podemos concluir, que la distancia k, que es la distancia fundamental, se ampliaría dando lugar a un mismo nivel, pero de unas proporciones mucho mayor, y los puntos que no se relacionan, quedarían libres como si no existieran. Multiplicidades de niveles, a medida que sumamos radios, nos quedan múltiplos de dos características distintas, unos al analizarlos con k, coinciden con el eje, y otros que quedarían dividiendo en forma simétrica esta distancia. Los múltiplos en blanco son los generados por números pares, ningún número par genera nivel. Los múltiplos en rojo, serían los múltiplos reales, los cuales sí son generados por números impares. Solo ciertos números impares generan niveles únicos, los cuales no son multiplicidad de ningún otro nivel, y que no da lugar a ninguna otra distribución entre sus puntos de acción. Podemos notar el entrelazamiento, eje 1, múltiplos de 1, y eje 2, múltiplos de 2, y cómo se combinan para formar el eje fundamental. El primer nivel de frecuencias, generado por la línea horizontal que pasa por 1, da lugar a las primeras secuencias de puntos, de dos unidades de separación. Está presente en todo número, generando bloqueos en los números pares. El nivel fundamental es base para generar todo nivel de frecuencia. Correspondencias, nivel 2 y nivel 8. Nivel 3 y nivel 8. Niveles 2,4 y 11. Las multiplicidades de niveles, son las razones por las cuales algunos puntos, correspondientes a números compuestos, aparecen bloqueados en los ejes de frecuencia. Cuadrados perfectos de niveles 1, 2 y 3, nivel 1, nivel 2, nivel 3, cuadrado perfecto de un nivel. Los cuadrados perfectos de niveles, al representarlos gráficamente, nos muestran distribuciones muy particulares que valen la pena analizar. Números primos, sistemas únicos de frecuencias, las líneas libres que generan números primos, son frecuencias únicas. Cada número primo genera un eje de frecuencias, siendo el primer eje de frecuencia denotado por el número 2, eje fundamental presente en todos los demás. Las frecuencias las genera el número primo que origina la línea horizontal, su frecuencia está establecida por la distancia de la recta horizontal al cero. Solo generan frecuencias únicas, aquellas líneas horizontales que logren pasar libremente. De ahora en adelante los ejes de frecuencias, los llamaremos por el número natural que los origina, el primer eje de frecuencias lo llamaremos nivel de frecuencias 2. Frecuencias únicas y efecto de multiplicidad. Colores de frecuencias, hemos dado por conveniencia, algunos colores específicos a ciertas zonas de cada nivel, verde, rojo, azul y amarillo. Nos enfocaremos en estos 4 primeros niveles de frecuencia, por ser de suma importancia y nos ayudarán a interpretar los demás niveles. Subniveles de un nivel de frecuencias, donde n son los subniveles y p los puntos de acción. Cada nivel de frecuencias genera zonas concéntricas, con ciertas características, las cuales las podemos agrupar de acuerdo al radio que las define. Notamos ciertas similitudes con los niveles y subniveles de energía de un átomo, en los 4 primeros niveles de frecuencias. Cuando aparece el quinto nivel de frecuencia, que corresponde al primer múltiplo del segundo nivel, parece que algo detuviera esta distribución. Colores de agrupamiento. Si trazamos círculos concéntricos, nos van quedando entrelazados en nuevos niveles, algunos puntos de acción diferenciados con sus respectivos colores. De menor a mayor los colores serían, verde, rojo, azul y amarillo respectivamente,
Los demás subniveles por el momento no los tendremos en cuenta. Agrupación de subniveles. Todos los niveles de frecuencias tienen subniveles, que van apareciendo al agrupar en círculos concéntricos, los puntos de acción en común a un mismo radio definido. Hemos colocado nombres a estos subniveles para caracterizarlos. Simple, primario, dinámico y final a los 4 primeros. Distribución y nombres de subniveles. Orbitales generados por subniveles. Cada subnivel entrelaza a dos puntos de acción, con un eje que pasa por el centro, dando lugar a ciertos orbitales. Distribución de subniveles. Todos los niveles de frecuencia generan subniveles, sean únicos o no. Cabe recalcar que aquellos que llamamos únicos, son los formados por números primos, los cuales no tienen otra manera distinta de distribuir sus puntos de acción en porciones equivalentes. Interferencias entre subniveles. Los únicos 4 niveles de frecuencias que notamos con claridad, sin ningún tipo de interferencias entre ellos, son los 4 primeros, por tal razón la importancia de analizarlos. Después del cuarto nivel de frecuencia, comienzan a presentarse intercepciones, entre los círculos descritos por los puntos de acción de estos subniveles. Áreas de influencia. Zonas proporcionales de las áreas generadas, con relación a sus radios correspondientes. A medida que adicionamos niveles, el área se va incrementando. Los colores corresponden al efecto propio del área, y contienen los puntos de acción de cada nivel. Gráficos de cuadrados de nivel central, disperso y continuo. Central, disperso, continuo, superposición. Al representar los niveles normalmente, quedarían superpuestos unos sobre el otro. Solo en la parte exterior irán apareciendo los nuevos niveles. Representando los cuadrados quedaría cada nivel expuesto de tal manera, que sería fácil identificarlo sin superposición. Representación de los cuadrados de frecuencias únicas. Al representar los cuadrados de cada nivel de frecuencias, nos van apareciendo ciertas secuencias de puntos, todos sobre un mismo eje que los contiene, conservando la distribución de las distancias correspondientes entre números primos. Representación hasta el tercer nivel. Sobre un punto en el espacio, hacemos coincidir los centros de cada nivel de frecuencia, representando sus cuadrados perfectos. Partimos con el nivel de frecuencias 2, que nos genera dos puntos verdes en un eje vertical. Estos dos puntos separados entre sí por 4 unidades, quedarían cada uno a 2 unidades del centro. En el eje le correspondería el número 2. 2 unidades hacia arriba y 2 unidades hacia abajo. Al representar el nivel de frecuencias 3, aparecen dos puntos verdes, a 6 unidades de separación entre sí, y a 3 unidades cada uno del centro. Luego aparecen 6 puntos rojos, 2 ubicados en el mismo eje vertical, y los otros 4 aparecen dispersos formando nuevos ejes. Este procedimiento lo repetimos nivel por nivel, quedando distribuidos en el primer eje vertical, todas las distribuciones de puntos, con distancias que son correspondientes a cada número primo, de acuerdo a cada color. Estos colores surgen de los subniveles que cada nivel tiene por característica. A medida que aparecen nuevos niveles, aparecen nuevos ejes que contienen puntos, todos en el mismo eje de referencia y con sus respectivos colores. El único eje que relaciona todos los colores es el primero. A medida que se representan niveles, quedan espacios libres que corresponderán a los puntos de los niveles posteriores, en este caso los valores 7, 11, 13, 17, 19 y 23 serían los niveles únicos de frecuencias posteriores. Líneas que contienen puntos de igual color. Existe un eje fundamental que va conteniendo todas las clases de colores, dado que hemos colocado con sus colores específicos a los subniveles. Cada eje relaciona el número primo que generó el nivel, conservando las distancias existentes entre cada número primo. El número de ejes corresponde al número de orbitales. Este procedimiento es infinito. A cada número primo le corresponde un único punto,
que va quedando reservado, a medida que vamos registrando más niveles de menor a mayor. Dimensiones y efectos. Los efectos se presentan, cuando en el lugar de los puntos de acción, colocamos centros de circunferencias, tangentes al centro del nivel, las cuales irradian áreas que generan ciertas zonas de intercepciones. Para tal efecto debemos ubicar los respectivos niveles con sus cuadrados perfectos, de la forma central, donde todos los centros de los respectivos niveles coincidan en un punto. En el nivel fundamental no aparece zona de intercepción, simplemente un punto tangente, que es el centro del respectivo nivel. Todas las zonas de intercepciones tienen tres regiones que se caracterizan: 1. Entre el centro y radio. 2. Entre radio y doble radio. 3. Entre doble radio y parte exterior. Radio fundamental, radio secundario y radio referencial. Radio fundamental es aquel generado por el nivel fundamental, que contiene solo dos puntos de acción, y que está presente en todos los niveles. Radio secundario es el doble del radio fundamental, el cual genera una distribución de zonas proporcionales. La suma de las proporciones internas, en el radio secundario, genera la magnitud resultante. Las proporciones varían de acuerdo al nivel que se esté analizando. Radios referenciales. Cada punto de acción genera un radio con respecto al centro. Radios referenciales máximos y mínimos. Radio referencial máximo, radio exterior de un subnivel. Radio referencial mínimo, radio interior de un subnivel. Distribuciones de radios secundarios. Radios secundarios. Proporciones de dimensiones y efectos. Distribución de máximos y mínimos de efectos. Dimensiones aproximadas de efectos de las 19 primeras zonas de interferencias. Será posible en las matemáticas